Hoy me han pasado el testigo de la presentación porque bueno, el comisario Eloy Martínez de la Pera está en París acompañando bueno, pues por la muerte de Hubert de Givenchy, de quien era bueno, pues un excelente amigo. Y bueno, pues tengo el placer de presentarles a Javier Barón. Javier Barón, que nos va a hablar de Sorolla, nos va a seguir bueno, pues, informando y enriqueciendo nuestro conocimiento sobre Sorolla y especialmente sobre el retrato de su época, ¿no? Creo que tienen todos bueno, pues este breve currículum de Javier Barón, por lo tanto no voy a leer todo, pero sí quiero señalar, y además muchos de ustedes conocerán, que es el jefe del área de conservación de pintura del siglo XIX del Museo Nacional del Prado, es doctor en Historia del Arte, con premio extraordinario por la Universidad de Oviedo, donde fue profesor y obtuvo después el premio en 1990 de investigación Juan Uría y desde luego, bueno, pues con esta larga trayectoria profesional, evidentemente ha sido director de un buen número de tesis doctorales con un final muy feliz, ¿no? Con una máxima calificación. Ha sido miembro del Consejo de las Artes y las Ciencias del Principado de Asturias y de los patronatos del Centro de Escultura Museo Antón y el Museo de Bellas Artes de Asturias y es miembro del número del Real Instituto de Estudios Asturianos. Bueno, pues quien sigue las exposiciones del Museo del Prado sabe que Javier Barón ha comisariado excelentes y muy importantes exposiciones y bueno, también autor del catálogo y uno de ellos pues el retrato español de Goya a Sorolla, el siglo XIX en el Prado, Joaquín Sorolla y bueno, Turner y los maestros estos en colaboración con David Solkin y otros muchos. También acompañamos una bibliografía bueno, pues casi de obligada consulta para todo aquel que le interese esta pintura y sobre todo el siglo XIX y bueno, pues yo quiero resaltar aquí porque ahora comentando con Javier, pues una de sus publicaciones, ¿no? La colección del Banco Bilbao Vizcaya del romanticismo a la modernidad, que es una preciosidad, y que hizo en colaboración con don Alfonso Pérez Sánchez, director también de mi tesis y del suyo, y que hemos hablado, bueno, pues recordando a estos grandes profesionales, historiadores de la moda. Bueno, pues dejo aquí a Javier y cuando quieras. Es un placer tenerte. Gracias. Muchas gracias, Amalia Descalzo, por tu amable presentación. También al Museo Thyssen-Bornemisza y a los organizadores de la exposición y del curso por haberme invitado a estar aquí con ustedes. Realmente para mí es un placer poder hablar de dos temas que me interesan muy especialmente, que son el retrato, por una parte, que es un género, yo diría que el más importante y el más característico, el más singular de toda lo que puede llamarse la escuela española desde su arranque en el siglo XV-XVI realmente hasta el siglo XX, por lo menos. Y en segundo lugar, el otro tema es Sorolla, que es uno de los pintores al cual nos hemos aproximado todos los que nos dedicamos a la historia del arte en el siglo XIX, sobre todo de la pintura, y en concreto en el Prado, que tiene una colección muy singular, como veremos, muy basada en el retrato también. Nos hemos aproximado en distintas ocasiones. Entre ellas, recuerdo aquí la exposición que algunos habrán visto de Sargent Sorolla, que realmente fue magnífica y en la que pude escribir comparando los retratos de grupo de ambos artistas. También la gran exposición que hizo el Prado en el año 2009, donde el retrato justamente fue uno de los focos de interés mayor, puesto que se demostraba que Sorolla no era solo el gran pintor de temas de playa, el pintor de la luz y del color, sino también el mejor retratista español de su tiempo y uno de los mejores retratistas del ámbito internacional igualmente. Y, por otra parte, también con el Museo
con Sorolla estoy muy vinculado a través del museo, del cual formo parte de su patronato y que ha colaborado además en esta exposición, lo cual realmente denota la buena marcha que lleva el museo y su proyección muy amplia en estos últimos años. Bien, a la hora de enfrentarnos al retrato y Sorolla, cosa que hicimos en el año 2009 en el Prado, realmente nos planteábamos siempre cuáles eran las raíces en qué bebía Sorolla. Sorolla es un hombre que, como otros grandes artistas españoles, piensen en Goya y piensen en Picasso especialmente, ambos artistas, grandes retratistas, y ambos, como Sorolla, artistas de una índole intuitiva, sobre todo. No son artistas extraordinariamente cultos, pero sí se rodean, curiosamente, los tres de ámbitos muy cultos. Esto es muy interesante. Goya de los ilustrados, Picasso de los grandes poetas de la vanguardia, Apollinaire, Éluard, Breton. Realmente el núcleo de poetas que rodea a Picasso es extraordinario, más Jacob, Sandrard. Y en el caso de Sorolla, su núcleo de relaciones, y realmente van a suministrarle además parte de los modelos de sus efigies, van a ser los institucionistas, la renovación cultural española que va a dar origen a la Edad de Plata y que tiene en la institución libre de enseñanza pues a sus grandes representantes, a esta institución Sorolla permanece ligadísimo. Él es íntimo amigo, por ejemplo, de Cossío, es amigo de Giner, sus hijos van a estudiar a la institución. Realmente él es miembro de la Junta para Ampliación de Estudios. Es alguien que, no siendo, como digo, extraordinariamente culto, se rodea de un núcleo de amistades, sobre todo cuando, a partir de los años 90 avanzados, cuando conoce especialmente a Aureliano de Beruete, que es su mentor de algún modo intelectual, y eso le permite el entrar, por un lado, en el núcleo selecto de la cultura española del momento y, por otro lado, también, puesto que los institucionistas están bien relacionados y Beruete, además, está muy bien relacionado con la nobleza y con la gran aristocracia española, también tiene un contacto muy directo con la aristocracia y con la gran burguesía, que son los que le encargan en mayor medida los retratos que vamos a ver. A esto va a unirse luego su desarrollo internacional muy importante en los Estados Unidos, primero en Londres. No cuaja del todo. En 1908, en la exposición que hace en Londres, se anuncia como pintor de retratos, dice que tendrá tiempo para hacer unos pocos retratos en el catálogo de la exposición, pero es en los Estados Unidos, después del triunfo de su gran muestra en la Hispanic Society, donde realmente va a hacer un mayor número de obras. Pero decía que cuáles son los núcleos, cuáles son las raíces de esa dedicación al retrato por parte de Sorolla. Son varias. En primer lugar, hay que citar la gran tradición española del retrato. Y ahí, sobre todo, una figura que es Velázquez. Ya lo vamos a ver cómo, sobre todo, en torno a las obras de muy principios de siglo, de 1901, 1902, se desarrolla una especie de obsesión por parte de Sorolla con Velázquez. Existe previamente, puesto que él copia también las obras de Velázquez en el Prado, pero va a profundizar especialmente en esos años. También Goya es otro artista que le interesa extraordinariamente. Fíjense, por ejemplo, en el retrato que acabo de ver en la exposición que tienen aquí ahora, que es el retrato de Clotilde vestida de blanco, sentada de perfil, que está en la Hispanic Society, sentada en una silla. Es un retrato absolutamente goyesco de los retratos de damas elegantes ilustradas que pintó Goya. Y luego también podría decirse, y creo que de algún modo la exposición del Prado de 2014 lo demostró, que también la influencia del Greco existe en algunos retratos masculinos, especialmente, como veremos en los ejemplos correspondientes. Pero sobre todo esa gran tradición de la sobriedad, de la elegancia, patente especialmente en el retrato masculino, más que en el femenino, es uno de los puntos de partida.
Otro de los puntos de partida para lo que va a ser el retrato del gran mundo, que es el que va Sorolla sobre todo a realizar, por un lado ese tipo de retratos, por otro lado el de sus amigos institucionistas y en tercer lugar, pero quizá este ámbito sea el más libre y el más elocuente, los retratos familiares. Esos tres ámbitos se pueden destacar. Pero para el retrato del gran mundo había un modelo que había triunfado no ya en España, sino en París, donde era mucho más difícil triunfar y que luego además, anticipando lo que Sorolla había hecho después, va a triunfar incluso en los Estados Unidos de Norteamérica. Y es el caso de Raimundo de Madrazo. Raimundo de Madrazo va a beber en el ámbito del Segundo Imperio, con figuras como Ernest Louis Meissonier, que es uno de los pintores más en boga de este momento del Segundo Imperio, en el que Raimundo de Madrazo se establece en París en 1862, cuando Raimundo apenas tiene 21 años, pero realmente con la presencia de su padre, que es una figura relevantísima, director del Museo del Prado, director de la Academia, Raimundo, mentor también y maestro en buena medida de Raimundo, él necesita un poco de aire libre, mucho aire libre, como todos los jóvenes, y por eso se va a París y se queda en París viviendo magníficamente allí, puesto que sus dotes como pintor, especialmente de retratos, le facultan para ello. Y el tipo de retrato en el que bebe Raimundo también es este que triunfa en el París del Segundo Imperio. Por una parte, Meissonier, que es un pintor de pincelada muy precisa, pero por otra parte, Carolus Duran, muy especialmente, que es un pintor a su vez velazqueño, o también León Bonnat, que era un viejo amigo de los Madrazo, puesto que se había formado en Madrid como discípulo de Federico de Madrazo. Raimundo no solo realiza retratos de la gran burguesía francesa, primero del Segundo Imperio y luego especialmente de la Tercera República, que es cuando él realmente empieza a triunfar en los años 70, sino que también va a pintar estas escenas de figuras femeninas ataviadas a la moda, como ven, que no son en sentido estricto retratos, son interiores, pero también son una especie de interiores de género para los cuales tiene unos modelos concretos, sobre todo a Lynn Masson, a la que representa una y otra vez, como vemos, en interiores a la moda, interiores donde está presente el gusto por la japonés de Raimundo de Madrazo, el gusto por la música también y el gusto por una opulencia, por una sensualidad que la facilidad del pintor para representar las calidades táctiles de las telas y también las calidades táctiles de los objetos, fíjense en las maderas que brillan del piano, fíjense también en los dorados del marco que hay en la parte superior y fíjense en las distintas calidades también, el raso, por ejemplo, del vestido, como todo ello verdaderamente nos sitúa ante un pintor conocedor de todos los recursos del oficio, de la representación, un pintor muy dotado y un pintor que realmente va a triunfar en ese ámbito. Un pintor que además, aunque esos cuadros de género no puedan ser considerados retratos en sentido estricto, sí nos dan idea de su capacidad para representar con toda calidad las figuras. Y eso le lleva a ser el gran retratista del gran mundo, o uno de los grandes retratistas del gran mundo, junto a Carolus Duran, o junto a Alexandre Cabanel, o junto a León Bonnat. Pero con unas características un poco singulares. En este retrato, por ejemplo, de la misma marquesa de Manzanedo, doña Josefa Intentas de Mitjans, a la que había representado Meissonier en el cuadro que vimos en primer lugar, aquí tenemos, mientras que el primero es un retrato pequeño, este es un retrato inmenso con un gran cuadro, con un gran marco de madera de boj tallado además y con un latón sobredorado que aparece por encima de la parte superior del lienzo. Para esta fotografía lo hemos eliminado para que se vea bien el fondo. Y también, en segundo lugar,
Raimundo de Madrazo lo pinta sobre tabla como sus grandes retratos. Esto es muy singular. Verán muy pocos retratos, en el caso de Sorolla no hay ninguno, de grandes dimensiones sobre tabla. ¿Por qué? Piensen un momento por qué. ¿Por qué hay tan pocos retratos sobre tabla? En primer lugar, efectivamente, porque las tablas son muy sensibles a la humedad, como saben todos los que hayan estudiado la pintura flamenca. En segundo lugar, porque los viajes, los retratos ya viajan como sus dueños, los viajes con oscilaciones de humedad hacen a las tablas a veces abrirse o partirse, lo cual es un verdadero problema. Y en tercer lugar, por el peso extraordinario que tiene una tabla de estas dimensiones, al que se une el peso, además del marco. Pero la tabla, por contra, presenta una ventaja extraordinaria, que es y por eso es tan frecuente en estos momentos, los tabletins son tan frecuentes, las pequeñas tablitas en las que Fortuny, Raimundo de Madrazo, Meissonier y otros artistas trabajan. Las tablas propician un deslizamiento muy suave del pincel y una consecución de calidades primorosas en la pintura, ¿no? Y en ese sentido no tienen la aspereza de la granulación del lienzo, que por fina que sea siempre tiene una trama y una urdimbre, mientras que la tabla es una superficie completamente lisa. Fíjense aquí cómo también hay una presencia de la moda absoluta en el retrato de la marquesa de Manzanedo, que es una de las grandes fortunas hispanoamericanas. Es curioso cómo Raimundo de Madrazo, por su amistad seguramente con Ramón de Razu, que le va a comprar numerosos cuadros, es también amigo de la marquesa de Manzanedo, que luego se instala en España y que, como digo, pues le encarga no solo sus retratos, sino también los de sus hijas, ¿no? Es un retrato, como vemos, en donde el fondo tiene una gran importancia, la moda la tiene también, las joyas igualmente, y una realización técnica impecable que hacen que Sorolla, cuando conoce a Raimundo de Madrazo, se quede también, cuando conozca estos retratos, se quede fascinado por ellos. Otro es este, que hace en menor tamaño, de Manuela de Razu, la hermana de Ramón de Razu, el gran coleccionista, casada con otro coleccionista, Goyena, que también nos da idea de un retrato típicamente francés. Aunque sea una obra de Raimundo de Madrazo, aquí está el lado francés que se impone en ese tipo de colorido muy poco español. En ese sentido, los rosas, también hay un abigarramiento espacial y de telas que no suele ser habitual en los retratos de tradición española, que tienden a una mayor sobriedad en general, como va a ser el caso de las mejores obras de Sorolla. Pero simultáneamente a Raimundo de Madrazo hay que considerar que también el retrato en esa época no solo está presente en los retratos o en la actividad de los artistas académicos, sino también de la renovación pictórica que tiene lugar en esos años. Por ejemplo, de Renoir, que va a ser un pintor que luego, cuando venga a España en el año 92, se va a quedar fascinado por Goya y por Velázquez, y también es un admirador del Greco. Aquí tienen el retrato, uno de los retratos de Camille Donsier, hace poco que vimos aquí otro magnífico retrato de la colección Gulbenkian. Realmente en ellos nos da idea de qué es lo que va a interesar a la modernidad, además de la moda, además de los estampados, además de los paipai o de los abanicos japoneses, esa fascinación por el interior lleno de color va a ser muy propia no solo de los impresionistas, sino también de todo el ámbito muy extenso y amplio del postimpresionismo, especialmente de un grupo de artistas que son los Navy, Bonnard y Vuillard, que no vamos a ver aquí, porque son más modernos que la época de formación de Sorolla, aunque sí que coexisten con él en cuanto a su trayectoria pictórica. En otro de los cuadros de género, casi retrato por parte de Raimundo de Madrazo, pero aquí no hay cliente, sino que es el artista el que paga a la modelo, Aline Masson, con una extraordinaria técnica y calidad en la representación de las telas, el manguito, como ven, por ejemplo, y con una sensualidad a la cual también
no van a ser inmunes algunos de los mejores retratistas de la generación siguiente, entre ellos especialmente Sorolla, que como veremos vierte también esa sensualidad en varias de sus pinturas. También Raimundo es un magnífico pintor, aquí lo demuestra en el retrato real. Este es el estudio que hace de la reina María Cristina y este es el retrato con traje Worth, con un cortinaje espléndido, como vemos, que, dado que la reina tiene ese escote, no es aceptado por las convenciones que en ese momento rigen, no diré en España, pero sí en el ámbito ministerial que lo encarga, el Ministerio de Fomento, y entonces se le ponen reparos, sugieren que cambie ese escote y naturalmente Raimundo de Madrazo, que a estas alturas había triunfado en París, tenía 44 años, dice que no pasa nada, se queda muy limpiamente con el retrato, lo retira y lo vende, se lo compra en la embajada, precisamente la embajada española en París, por los contactos con el mundo diplomático que él tiene, y el Ministerio de Fomento y por extensión España se queda sin este magnífico retrato que sin duda puede considerarse el mejor retrato de la reina regente. Bien, al mismo tiempo otros artistas que habían empezado a pintar en los años 60 siguen activos y se acomodan a este nuevo tipo de retrato elegante, como vemos en Vicente Palmaroli, en esta obra de 1890, en donde ya me interesa mucho porque se nos revela un gusto mayor que en el caso de Raimundo de Madrazo por la sobriedad, por la sencillez y por la sobriedad en cuanto a la disposición de la figura, en cuanto a su implantación en el espacio, aunque no, desde luego, realmente el traje que lleva es siempre un traje vestido totalmente suntuoso, como vemos, y de gran calidad. En el caso de Raimundo, su etapa final, ya en Norteamérica, despliega con un gusto por lo rococó. Hay una reviviscencia de las modas del siglo XVIII en esos años, en la generación de Raimundo en Francia, que choca frontalmente, además, con las nuevas modas que en la pintura se dan. Y aquí tenemos pues cómo los colores van evolucionando hacia tonos mucho más claros que los que hemos visto. Aparece el rosa, aparece el azul pastel, aparecen los tonos rococós, también cierto esfumado de los fondos y también en parte de la figura, y con una apuesta por la elegancia que es como una especie de canto de cisne de este tipo de retrato del gran mundo que no va a tener una continuidad clara en esta dirección, ¿no? O también el retrato de María Hahn, la esposa del pintor, hermana de Reinaldo Hahn, el amigo íntimo de Proust, y por tanto también una figura del gran mundo parisino de esos años, en un canapé que va a ser utilizado luego de un modo también algo diferente, como veremos por Sorolla, ¿no? En un traje Luis XV, uno de los mejores retratos del final de la época de Raimundo, en donde se esmera especialmente ya que se trata de su esposa. También en el ámbito catalán se desarrolla este tipo de retrato por Francisco Masriera, también por Ramón Casas, que es otro de los retratistas más vinculados con el mundo de la alta burguesía catalana. Y aquí ven cómo justamente, esto me interesa mucho a propósito de este retrato, que es uno de los más ostentosos que podemos encontrar en las colecciones españolas, justamente en el momento en que la fotografía permite, ya lo venía haciendo, pero en pequeñas dimensiones, con la invención de la tarjeta de visita por Disdéry en 1859, permite retratos mucho más fieles, tomados del natural, en sesiones de poses, en donde tenían que estar estáticos, pero justo es entonces, en el último tercio del siglo, y además va creciendo el grado de suntuosidad y el grado de ostentación según se avanzan las décadas hasta el final del siglo, justo en el momento en que la fotografía puede empezar a suplantar para las fortunas no muy grandes al retrato,
que está fuera del alcance de la burguesía media, es entonces cuando la gran burguesía hace más ostentación y encarga mayor número de retratos, especialmente femeninos, para separarse, distinguirse de los pequeños burgueses o de las clases medias que no pueden afrontar, por razones a veces simplemente de capacidad espacial de los salones de sus casas, no pueden afrontar este tipo de retrato de dimensión del natural, de cuerpo entero, y donde además se agrega, como vemos, mucho espacio en altura y también a los lados para dar cabida a muebles suntuosos o, como vemos aquí también, a flores, ¿no? Y en ese sentido es esa búsqueda de una distinción especial la que guía a esta clientela burguesa y la que le hace encontrar en estos artistas, como lo es Masriera o como lo era Raimundo de Madrazo también en estos mismos años, les hace encontrar esa vía para singularizarse y con ello acentuar esa distinción de clase, que es algo también muy característico siempre de la gran burguesía, especialmente de la burguesía nueva, de la gran burguesía nueva enriquecida, ¿no? Carente de una tradición de galería de retratos familiar, de una iconoteca familiar que de algún modo tiene que fundarla, ¿no? También en estos mismos años el gusto por lo español, por la españolada, dicen en Francia, pero el gusto por lo español, que es muy fuerte desde el romanticismo, que en el Segundo Imperio se acentúa todavía y que tiene sus coletazos también en estos años, sobre todo hacia el final del siglo, lo estamos viendo en otros artistas como es José Villegas, que hace este magnífico retrato también de la colección Errazu, de Luis de Errazu, que lega al Museo de San Sebastián. Pero ¿qué hace Sorolla entonces? Vamos a ver los retratos. Hasta ahora hemos visto solo retratos femeninos. ¿Por qué? Porque los retratos femeninos son aquellos en donde esa especie de lujo, de ostentación, de suntuosidad se vierte sin la reserva que impone al traje masculino desde la época, podemos decir desde el inicio del romanticismo. Piensa en el retrato de Mugiro por Goya de los años 20, ahí se codifica un tipo de retrato, de traje masculino que con variantes perdura prácticamente hasta hoy, ¿no? Hasta el siglo XX al menos. Pero, en cambio, el ámbito de la mujer es mucho más rico, tiene una variedad verdaderamente mucho mayor y proporciona a los artistas también un campo muchísimo más amplio para sus recursos técnicos. Este, a mi modo de ver, es el mejor retrato femenino que jamás pintó Sorolla. En mi opinión, los retratos masculinos de Sorolla son mucho más interesantes que los retratos femeninos, pero con dos salvedades. Uno, el de María Teresa Moret, que es la obra maestra realmente, y dos, algunos de los retratos de su esposa, de Clotilde, que son verdaderamente también enormemente interesantes y que están exentos de cierta constricción o cierta compulsión que lleva precisamente que lleva implícita el encargo por parte de la gran burguesía a la hora de representar a una mujer que ha de ser bien parecida o que ha de aparecer como tal y que ha de aparecer como una persona elegante, con lo cual el énfasis del retrato a veces, en el retrato femenino de Sorolla, se desplaza hacia ese punto de exterioridad, cosa que en el retrato masculino no ocurre. Sin embargo, en el retrato de María Teresa Moret, íntima amiga de la familia Sorolla, esposa de su gran amigo Aureliano de Beruete, pero además ella misma, dotada con una personalidad propia de amiga, una persona discretísima, una persona de la nobleza también española, con un gusto exquisito, aparece interpretada en el momento que, como he dicho antes, Sorolla se fija más en la tradición española, especialmente en Velázquez y en Goya, pero sobre todo en Velázquez, aparece interpretada a la luz de esa tradición, la tradición de nobleza por excelencia, no solo en España, sino en el mundo. Cuando viene Manet, cuando viene Sargent, cuando viene Renoir y ven los retratos de Velázquez,
realmente dicen, he aquí el gran retratista, he aquí el gran pintor, ¿no? Entonces, especialmente en el retrato, donde Velázquez proporciona una serie inigualable de retratos en ese sentido, ¿no? De expresión, de distinción, de elegancia máxima, puesto que es una elegancia sencilla. Y realmente los recursos de los que se vale el pintor también son de una extraordinaria sencillez y de una extraordinaria también habilidad técnica, puesto que, como ven, hay esos fondos blancos de la preparación quedan visibles a través de una pintura muy barrida, con muy poco pigmento, con mucho disolvente, que va arrastrando capas muy delgadas de pintura y que permiten que esa luz parta del interior del cuadro. Esa luz es la preparación blanca, ¿no? Y realmente ahí estamos viendo sobre un fondo negro, sobre esos espacios de ambigüedad que Azorín advertía en estos retratos justamente, esos espacios engañosos de ambigüedad, no se sabe dónde está el fondo, como veremos en el retrato de Beruete, de su marido, no sabemos tampoco dónde se corta el plano horizontal del suelo con el plano vertical de la pared. Esos espacios también de una inmediatez extraordinaria, y esto ya es rasgo específico de Sorolla, no de Velázquez, que siempre interpone una distancia, esa inmediatez que nos acerca a la figura hasta nosotros mismos, hacia nuestro propio espacio, colocando de través la silla y presentándonos con un punto de vista ligeramente alto para hacernos más próxima y más inmediata la figura, con una expresión bondadosa, inteligente, una expresión verdaderamente muy bien captada por parte de Sorolla, de su amiga, a la que conocía muy bien y a la que hace posar de ese modo verdaderamente elegante. Bien, realmente al mismo tiempo es curioso cómo buena parte del retrato elegante está realizado por tres grandes artistas norteamericanos que precisamente quizá por su origen extraño a las grandes tradiciones pictóricas, puesto que en Norteamérica no las hay, a duras penas en el siglo XVIII se puede citar a algún artista como John Singleton Copley, y luego en el siglo XIX ellos son los que verdaderamente fundan una escuela de pintura norteamericana. Estos artistas son tres fundamentalmente, pues pueden agregar más, pero son Whistler, Sargent y es William Merritt Chase, ¿no? También se puede agregar a Dannat, por ejemplo. Todos estos artistas están fascinados por Velázquez, tienen ese punto en común. Eakins también es otro que se puede agregar. Pero sobre todo los tres mejores retratistas, que son Whistler, Chase y Sargent, son extraordinarios admiradores de Velázquez. Y esto puede verse incluso cuando tratan temas que no son velazqueños, como esta andaluza, esta figura ya de los años 88-90, de una elegancia extraordinaria, con una pincelada amplia, con unos tonos partícipes también de la tradición española, que verdaderamente se advierten con toda claridad, con un gusto igualmente por un formato estrecho y alargado, que eso sí que es un rasgo de modernidad. Está estilizando más aún el formato vertical de los cuadros de Velázquez, lo está haciendo todavía más estrecho para acentuar la esbeltez de la modelo, su canon distinguido y elegante, ¿no? Fíjense ahí también cómo es una figura en su espacio propio, no tiene una comunicación directa con el espectador como tenía en cambio María Teresa Moret, sino que es una figura que está verdaderamente para admirar, para ser admirada por parte del espectador. Una obra bellísima. Tengo que ser muy sintético con los ejemplos que he traído de Norteamérica y me he fijado más entre estos tres pintores en Sargent, que es al que realmente conoce Sorolla, del cual es amigo, con el cual intercambia obras y al cual admira y es admirado por él también al mismo tiempo, ¿no? Fíjense también en relación con este gusto por los negros que hemos visto, negros y grises. Claro, aquí hay un pintor como Whistler en el que se va a desarrollar la armonía sinestésica del color, es decir, esas transiciones de grises perlas que están muy a menudo en los títulos, ¿no?
y el término armonía igual, nos están mostrando a un pintor que en el fondo se vincula con unos estados de ánimo, se vincula con una belleza de tonos y de matices interiores, de una belleza casi abstracta, dada por el color, ¿no? Esto es muy interesante en Whistler. Eso realmente lo vamos a ver también en otros artistas, pero quizá no tanto en Sorolla. En Sorolla es más físico, es menos mental, es menos vagaroso que Whistler y tiende más a fijarse en la inmediatez física del modelo. Una de sus modelos predilectas, naturalmente, es su esposa, Clotilde. Realmente en este cuadro que tenemos en la exposición, es un magnífico momento porque saben que este cuadro está en el Metropolitan, está en exposición allí en Nueva York, normalmente está expuesto. Por desgracia, con motivo de la exposición del Prado, sugerimos que se restaurara, no se quiso restaurar en el taller del Prado, que hubiera sido una buena opción, y hablando con la restauradora nos dijo que le había dado miedo y que se quedó en una media limpieza. Esto es muy interesante y lo pueden ver en el cuadro. Fíjense, porque verán que es un poco distinta su apariencia a otros cuadros que pueden ver y que están más enteramente mostrados. Aquí la restauradora fue prudente y en eso acertó, porque es mucho mejor quedarse en una media limpieza que realmente llegar a una limpieza excesiva y acabar con las veladuras y acabar con los matices, ¿no? Como muchas veces ocurre en el ámbito de las restauraciones anglosajonas, por desgracia. No fue este el caso, pero tampoco se propició una limpieza uniforme, autónoma, como aquellas que se hicieron en el Prado con motivo de esa exposición. Con lo cual, hay una especie de velos en la pintura que impiden su percepción plena, siendo una obra maestra absoluta, ¿no?, de las de Sorolla. Aquí, además, está llena de referencias. Fíjense cómo tenemos las fotografías del momento en el que Sorolla la pinta, cómo hay también una obsesión por el espacio, que es algo propio del retrato femenino, del retrato de Sorolla, y cómo al mismo tiempo hay una elegancia en los muebles que aparecen, ¿no? Cómo esta silla de respaldo anaranjado, un color bellísimo, está evocando en su leve movimiento también el movimiento sinuoso y sensual de la propia figura que se nos presenta frontalmente, pero como al fondo tenemos un cuadro. ¿Y eso qué es? ¿Qué cuadro es ese? Y tenemos otro mueble, tenemos otro mueble moderno, pero de líneas rectas, que lo ven en segundo término. Pero fíjense en el cuadro que es este, nada menos, que es la Santa Clotilde, es decir, la santa patrona de la esposa del pintor. De algún modo hay esa referencia tutelar. Por un lado es una figura sensual en un negro maravilloso, con la flor justamente en el talle, ¿no?, algo muy sensual, no diré sexual, pero muy sensual, ¿no? Con el brazo en jarras también, a la manera goyesca también, pero de un modo muy elegante, pero bajo la tutela de la santa patronímica, Santa Clotilde, cuadro que había hecho en su estancia italiana, en su época de formación, y cuadro que realmente pues, nos interesa mucho. Es un cuadro que pueden ver en el Prado actualmente expuesto, y precisamente nos servimos de esta fotografía y de este retrato para restituir el marco antiguo que había perdido y que realmente pues, era como este que vemos aquí. Aquí ven también un dibujo preparatorio en donde ven la importancia que tiene la silla como una especie de apoyo para la figura, pero que también nos está diciendo cosas de la figura, esta capacidad que tiene Sorolla para que los muebles o el espacio sean parlantes, digan en relación siempre con la figura. Lo veremos en los retratos de Juan Ramón Jiménez con fondos de jardines, y lo veremos con los retratos de Cosío con fondo de El caballero de la mano en el pecho del Greco. Bueno, fíjense en el detalle del mueble, maravilloso, que está como está trabajado. Es una
suerte tenerlo aquí, a pesar de ese problema que hemos dicho que tiene. También, como retratista del gran mundo, le vemos aquí retratar a la moda, rigurosamente a la moda de ese momento, en 1906, a la condesa de San Félix, incluso haciendo unas cosas, un tipo de recurso que hacen también otros artistas del gran mundo, que hace incluso artistas de la vanguardia, como es Van Dongen, en los retratos del año 6-7, que colocan esa sombra de ojos en todo lo que son, no solo en los párpados, sino en todo lo que son los ojos, como ven, favoreciendo una mirada muchísimo más profunda. Aquí también la sensualidad, que nos interesa mucho de Sorolla, está muy presente, cierto movimiento helicoidal de los ropajes acentúa la manera de surgir el busto con esa pujanza y con ese sentido de floración, patente también en las flores que aparecen y que lleva la propia figura como atributos de su feminidad, pero de algún modo ese busto surge como una flor a partir de ese talle helicoidal y con un gusto también por una atmósfera totalmente cargada de color cálido a la manera de los venecianos, la escuela más sensual, porque es un modo de destacar las calidades nacaradas tanto de las carnaciones como del propio raso del vestido que brilla de esa manera, ¿no? Un retrato bellísimo es este de María vestida de labradora valenciana, que tenemos que está en una colección particular y que es uno de los cuadros, quizá es el retrato de su hija María más bello de todos, ¿no?, en mi opinión. Hay aquí también un trasunto entre el vestido con esas pintas de color y la naturaleza con la que sin solución de continuidad se funde la figura. Esto es muy característico de Sorolla y muy original, esa facilidad para mostrarnos un retrato al aire libre en donde hay una continuidad con la naturaleza. No un contraste, como en el caso de Ignacio Zuloaga, su rival, el rival de Sorolla en estos años, ¿no?, sino una continuidad. Y esto me parece un acierto y un hallazgo por parte de Sorolla que se da también en la pintura impresionista. Pero en Sorolla hay una ventaja con respecto a los impresionistas, y es que ahí se preserva la condición de perfecto retrato, de perfecta profundización en la calidad, no diré psicológica de la figura, pero sí fisionómica. Y aquí también se ve esto, ¿no? En este movimiento, aquí está más recortada la figura de Clotilde paseando por la granja, pero se ve también la participación de ese movimiento en la naturaleza, una naturaleza móvil, en donde también realmente los reflejos moviéndose sobre el agua del estanque están también mostrándonos el dinamismo esencial de la pintura de Sorolla, cómo es capaz de captar el pulso de la vida. El retrato es eso, el pulso de la vida, pero el retrato no lo detiene como realmente hacía más en su momento velazqueño a principios de siglo o como hacen otros artistas, donde aparece la figura detenida, ¿no?, la figura aislada en su espacio, como hemos visto en el retrato de Whistler, sino que la figura está moviéndose, la naturaleza está moviéndose, hay una especie de continuidad de instantes en uno de los cuales capta el artista a la figura, siendo con ello verdaderamente contemporáneo, evidenciando un trasunto perfecto de lo que va a hacer la cámara fotográfica, pero después, porque los retratos fotográficos no son así en estos momentos. Del mismo modo, el retrato de su hija, también en la granja, María, donde ven también el gusto por romper con las convenciones, cómo las figuras ocupan todo el espacio, parece que no respiran, pero esos cortes ya le interesan mucho a este Sorolla avanzado, que es posterior al año 6, en donde está viendo otros ejemplos. Y donde vemos también los motivos en la playa, algunos de los cuales tienen aquí presentes el grupo familiar, donde otro espacio de socialidad nuevo, como es la playa, en donde Sorolla no posa a la manera elegante, sino lo que hace es trabajar con sus toldos, no tanto en las playas del norte, las playas elegantes de Zarauz o de Biarritz a las que va, sino en la playa de Valencia, que es donde verdaderamente saca
más partido de sus temas de niños en la playa o de incluso figuras de caballos con el niño saliendo de la orilla. Aquí tienen algunos ejemplos donde también ven enfoques fotográficos de arriba hacia abajo, cómo está observada la silla, cómo está observada la disminución de las figuras. Para Sorolla es muy importante la fotografía. Recuerden la amistad que tiene con Antonio García, que va a ser su suegro después, y que realmente le hace consciente de esa importancia que tiene. La fotografía se vale además de la fotografía. El gusto por la moda, además por la moda mejor, ¿no? La moda de mayor calidad, se le desarrolla muchísimo a Sorolla como un buen intuitivo que es, como persona amante de la belleza que es, y viste extraordinariamente bien o hace vestir a sus hijas magníficamente, y la propia Clotilde con trajes como este Delfos que tenemos también en la exposición de su hija Elena, con un retrato muy rotundo, muy cerrado también en su composición, de formas verdaderamente muy acertadas. En cuanto, vamos a ver algunos ejemplos de retratos de actrices. El de Raimundo de Madrazo es el precedente de María Guerrero, amiga íntima de Sorolla, que además le va a prestar a Sorolla numerosos trajes de su colección, que es vecina además del actual estudio de Sorolla. Desgraciadamente su casa se ha tirado y ahora ha crecido un rascacielos allí. Fíjense cómo el retrato que le hace Sorolla, la actriz María Guerrero como la dama boba, con el fondo está su esposo Fernando de Mendoza, y cómo es un retrato que inicialmente es una franja, a la manera que hace Sorolla. Bueno, ahí tienen, claro, el vínculo velazqueño otra vez, ¿no? Aunque es obra hoy considerada de Martínez Mazo, el yerno de Velázquez, entonces la infanta Margarita, a la cual Manuel Machado dedica un magnífico soneto en esta época. Fíjense cómo el modelo es evidente, ¿no? Y también como parte del tipo de retrato, esta es la primera versión del retrato en 1896, luego le agrega sendas franjas que son visibles en el natural. Al natural, fíjense la franja, si se fijan en el cuadro cuando vayan al Prado lo pueden ver, lo quiere convertir, le quiere dar a su amiga María Guerrero una mayor dignidad, y por eso le agrega para introducir el guardainfante casi completo y hacer patente esa dimensión de gran retrato, ¿no? De figura, ¿no? Bien, en estos mismos años, claro, el retrato tiene evoluciones muy distintas. Solo voy a traer una, que es esta de Adele Bloch-Bauer, de Gustav Klimt, que nos da idea de las distintas direcciones que en el ámbito ya de la proto-vanguardia, puesto que Klimt todavía no se puede considerar como un pintor de la vanguardia, pero el gusto por la suntuosidad, por la riqueza, por la belleza ornamental, sí que es algo muy patente entonces, ¿no? Fíjense aquí este retrato de Clotilde sentada en un sofá en 1910, que nos recuerda el retrato de la señora Urcola que tienen en sala ahora, y que nos hace ver cómo se coloca, al contrario de Klimt, que es una bidimensionalidad pura, aquí hay un gran escorzo mostrado por el canapé, cómo se coloca hacia el espectador en una profunda diagonal y cómo la figura aparece perpendicularmente al canapé en ese espacio ambiguo. Pero eso era un recurso que también estaba presente en la obra de otro pintor que pugnaba con Raimundo de Madrazo por ser una figura relevante en París primero y en los Estados Unidos después, y que llega a conocer también a Sorolla e incluso llega a ser contemporáneo de él, y que es el pintor quizá que más estiliza a las grandes damas del gran mundo, como esta que tenemos aquí, ¿no? Como también la condesa Casati. Al final, la evolución de Sorolla en el retrato al final es muy interesante, lo tenemos en alguna obra de la exposición en el año 19 y 20, pero fíjense cómo en esta obra que es Clotilde con mantilla española, que es del año 19-20, es justo del final de su trayectoria, hay un cambio hacia una estética proto-decó, hacia una presentación
no en la moda todavía, pero sí que hay una presentación mucho más frontal, hay una simplificación de los tonos, hay una simplificación también de los fondos que asumen voluntariamente esa capacidad decorativista y ese sentido ornamental, y hay también una presencia de frontalidad y de carácter más elemental, que están aparentemente más elemental, pero en el fondo también más decorativo, que están presentes en otros retratos de Sorolla y en otras obras, justamente en estos últimos años de su vida, como anticipando la dirección que luego van a llevar a cabo con mayor número de obras otros pintores, por ejemplo, Anselmo Miguel Nieto, ¿no? En el retrato masculino, ya muy brevemente, porque ofrece una menor variedad de posibilidades, pero fíjense cómo Raimundo de Madrazo aquí está presente Carolus Durán, está presente el retrato fotográfico en el flu del fondo y está presente el retrato velazqueño en la postura, en la estilización y en la elegancia. Y está presente algo también de la fascinación por lo japonés en esa composición, ¿no? Punto de partida, también Villegas, un seguidor de Fortuny, en este retrato del que fue vicepresidente del Prado, gran escritor, que es Jacinto Octavio Picón, retrato también muy instantáneo. Picón pasaba mucho frío en el estudio de Villegas y está ahí ese carácter friolento, lo vemos ahí muy claramente. Otro Boldini muy importante para nosotros, para ustedes que les interesa mucho la moda, tienen aquí el dandy por excelencia, Robert de Montesquieu, que es el modelo del Barón de Charlus, de La busca del tiempo perdido de Marcel Proust, y que es amigo además de Reinaldo Hahn. Conoce a Raimundo de Madrazo, es un admirador del Greco y es una figura cuya exaltación expresiva recuerden al Barón de Charlus, ¿no? De todas las cosas que hace, ¿no? sus movimientos, su afectación, su condición de elegancia máxima con dandy, lo estamos viendo magníficamente representado en esta obra de Boldini, que es un 19 años anterior a la de Madame de Subercaseaux, que hemos visto antes. Pero fíjense cómo ese modelo que hemos visto en Raimundo de Madrazo y que hemos visto en Boldini, que se ve también tanto en Sargent como en Whistler, de un retrato vertical, estrecho y alargado, es el que aplica Sorolla para Aureliano de Beruete hijo, que es una figura también muy elegante, hijo de una gran familia por el lado Moret y por el lado Beruete, y que va a ser director del Museo del Prado, una persona exquisita, gran conocedor, como su padre, de la historia de la pintura, y que aparece aquí visto de esa manera elegantísima por Sorolla, completando así el núcleo de retratos familiares y acercándose también al tipo de retrato americano estilizado que representan Whistler, Sargent, Chase o que representaba también en el mundo parisino Boldini. En cambio, aquí tienen un tipo de retrato totalmente distinto que podemos decir casi que inventa Sorolla, este formato, un formato que repite mucho, un formato ancho que le permite al modelo desplegarse. Es lo contrario del que veíamos estrecho y alargado. Suelen ser retratos de busto que permiten acentuar la inmediatez con la que se presenta la figura ante nuestros ojos, siempre desequilibrada levemente para dar esa sensación de dinamismo, de naturalidad extrema. Y vemos al doctor de Krefft aquí, es fascinante cómo Sorolla retrata a un gran número de médicos. También eso es otro rasgo de modernidad en sus opciones de clientela. También amigos escritores, críticos de arte, como Jacinto Felipe Picón, el hijo de Octavio Picón, al cual hemos visto antes, en un interior donde están los cuadros del propio artista, con una extraordinaria calidad, en una pincelada que se desliza sobre el lienzo con una naturalidad extrema. O del formato más difícil de todos, ya vemos los tres formatos, este es el cuadrado, es enormemente complicado, un formato cuadrado muy rara vez lo verán en un retrato y sin embargo Sorolla sale enormemente airoso de esta prueba con este retrato de Sandoval, realmente muy elegante en sus tonos grises y también muy sencillo pero muy elocuente en su sencillez, ¿no? Fíjense aquí, en estos de la Hispanic Society que han tenido hace poco, o bien en la exposición del
el Greco y la pintura moderna, donde estuvo, o bien en la exposición de la Hispanic Society en el Prado, tienen aquí a Benigno de la Vega Inclán con una manera de hacer que también nos recuerda algo a la gran tradición española del retrato que parte del Greco. Y claro, en Cossío, su amigo íntimo, vamos a ver primero este que pinta para la Hispanic, que expone en Londres en 1908, allí se queda fascinado Huntington con él, le quiere comprar el retrato de Beruete, padre, que lo veremos ahora, y el de Cossío, y Beruete, padre, dice, no, este lo reservo para el Museo de Arte Moderno, puede usted copiar, le dice a Sorolla, o hacerme una réplica, mientras que Cossío dice, encantado de que mi humilde efigie pase a codearse con los pinceles de usted con obras de Velázquez y del Greco, ¿no? Dice así. Y entonces Sorolla, muy agradecido, le pinta este otro que es mucho mejor todavía. En los dos aparece el caballero de la mano en el pecho como un alter ego, y ahí ven la elocuencia de los objetos de los cuales se rodea el personaje, con un libro sobre la mesa. Recuerden que Cossío en este mismo momento va a hacer su gran libro sobre el Greco, que todavía hoy sigue siendo útil, y con un maravilloso dominio de los fondos grises que recuerdan mucho a los del Greco. Los fondos del Greco no son negros, son grises, ¿no? Tienen esa calidad extraordinaria, y con una manera de presentarse la noble y simpática faz de Cossío, una manera muy elegante, y uno de los retratos mejores que pintó Sorolla. Vamos a ver. O Alejandro Pidal y Mon, que sabemos por cartas que lo pintó prácticamente en una sesión de 3 horas. También aquí la manera de encajar, la pincelada amplia, todo eso está en deuda con un conocimiento de la escuela española que parte del Greco muy claro. Y fíjense cómo cambia en sus retratos de su familia, cómo se convierte en otro pintor, cómo se convierte en alguien que de una manera muy plácida. Aquí tenemos un retrato que nos evidencia esa tranquilidad, ese gozo, esa alegría de vivir del Sorolla de plenitud total, del Sorolla que va a triunfar con sus cuadros de playa, en esta mecedora Tonet, en la que presenta a sus suegros relajados, como una especie de homenaje, le hace ese encuadre fotográfico al que fue un gran fotógrafo. Fíjense qué diferencia con la rigidez de los retratos de Zuloaga. Cuando quiere hacer el homenaje a Maurice Barrés, también en honor con su libro del Greco, que también se ha publicado y se va a traducir al castellano, con Toledo al fondo, pero nos presenta una imagen muchísimo más abrupta, muchísimo más recortada, donde no hay la continuidad que veíamos con la naturaleza, donde hay otros valores, desde luego, pero no justamente los de Sorolla, ¿no? O en este otro retrato más tardío, que es de Halley Smith, al cual se pensó que era don Juan de Borbón, pero no. Cuando hicimos ese catálogo al que se ha referido Amelia Descalzo en el año 3, se vio que no era don Juan de Borbón, sino un norteamericano aficionado al golf en uno de los campos parisinos, ¿no? Ahí se ve el tipo de retrato por excelencia de Zuloaga. También aquí el paisaje es elocuente, pero es casi un telón de fondo, es casi una escenografía. No está integrado como en el caso de los retratos de Sorolla. Aquí tienen distintos retratos, y con esto ya casi voy a terminar, distintos retratos de artistas, que es otro género que me interesaba mucho que vieran. Fíjense, el de Francisco Domingo, el de Villegas, con la obsesión velazqueña y de las meninas detrás, el de Pinazo, muy inmediato, el de Raimundo de Madrazo, muy elegante, el de Simonet, con el retrato de su padre al fondo, como la figura tutelar, igual que la Clotilde, Santa Clotilde tutelaba a Clotilde, el de Moreno Carbonero, hecho por Sorolla, como una especie de homenaje a un maestro un poco mayor que él, pero que había triunfado en el gran mundo. También Emilio Sala va a ser una referencia muy clara para Sorolla. El propio autorretrato de Sorolla en su estudio, de una manera muy moderna, con sus cuadros dispuestos en el suelo. Y este retrato, que me voy a detener un poco porque es el retrato de Beruete padre. Aquí tienen los ambientes engañosos de los que hablaba Azorín, el ambiente velazqueño donde no se diferencia el plano vertical del horizontal, el homenaje a un pintor que es un extraordinario paisajista. Ahí está el San Martín de Toledo que él pintó
puesto que todos los octubres de todos los años iba un mes a pintar a Toledo. La elegancia de los grises y de los negros con una única brizna de color rojo que es la Legión de Honor y con una inmediatez porque parece que acaba de llegar de pasear con el abrigo, con el sombrero flexible y mirándonos directamente, mirando al pintor con ese punto de vista que tiene también su mujer ligeramente alto, ¿no? Y el retrato que Sorolla hace a Raimundo de Madrazo, ven que es totalmente distinto. Raimundo de Madrazo es un bon vivant que está en el jardín de su casa en Versalles, pero ahí tenemos la continuidad con lo que le interesa también mostrar, que es el jardín, ¿no? El disfrute de la vida, como también hará en el retrato del suegro, ¿no? Fíjense los tonos claros, también la Legión de Honor, que siempre es un rasgo muy distintivo de todos estos artistas, ¿no? Aparecen con una o dos notas de color, en el caso de Raimundo también con la corbata, pero con una fluidez, con una facilidad y con una postura relajada, descansada, como quien está al lado de un amigo, ¿no? Como efectivamente eran. O también el retrato de Tiffany, el gran creador de las vidrieras, que cultiva en su jardín estas magníficas hortensias y que está pintando a su vez, porque era pintor aficionado, un retrato de artista a artista. Fíjense en el colorido extraordinario, vivísimo. Sorolla es uno de los artistas que en su tiempo introduce mayor cantidad de color, también habría que decir mayor calidad de color, aunque aquí es un homenaje en buena medida a las propias vidrieras de Tiffany, como vemos ahí. Y el retrato de niño, bueno, me voy a ver simplemente la afiliación de Rosales en uno de los de Sorolla en uno de los tipos de retrato más difíciles, que es el de niño, como parte de Rosales y de Sala, especialmente de Sala. Los retratos de sus hijos, en buena medida en los años 90, y algunos de los retratos que tienen aquí, como el de la Condesa de Santiago, están inspirados directamente en Emilio Sala, ¿no? Fíjense cómo Salas va un paso más allá de Rosales, descompone más la pincelada, es muy sintética, también muy constructiva. Pinazo también la disuelve más, es otra figura de referencia para Sorolla, valenciano como él, igual Sala es alicantino, pero también de ese ámbito geográfico. La elección de memoria en un cuadro mixto, influido por Velázquez en buena medida, algo por el Greco también, por Pinazo. Un tipo de retrato totalmente distinto de Sargent, como vemos aquí, los niños Vickers. Pero los niños Vickers, de algún modo, sí que están presentes, igual que Emilio Sala, en esta pintura de Joaquín Sorolla que tenemos aquí, la señorita Barrios con su gato. Fíjense la importancia que tiene el tapiz del fondo, con el estampado de pájaros y de flores, la actitud de la niña, también, evidentemente, las transparencias del traje bellísimas y la figura del animal muy comúnmente utilizado en los retratos de niños, perros o gatos o ovejas, o conejos también. También es muy característico de estos años en el retrato del periodo de Sorolla el de la muchacha en el ámbito de la pubertad, en el tránsito de la niñez a la adolescencia, todo ese sentido de la espera, de la incertidumbre que la mujer experimenta en esos años, es objeto de recreación por parte de los mejores pintores del momento. Este es uno de los modelos de Sorolla también muy claramente, del cual ve una exposición en París, además, en el año 85, que es Jules Bastien Lepage, que es el arquetipo de pintor naturalista en el que se van a fijar artistas como Sorolla. Y fíjense, efectivamente, cómo justamente el retrato de María, hija del artista, en 1900, también en esa época de transición, nos presenta las manos como una especie de protección de la figura, ¿no? Al ser interrogada, en el fondo, por su padre, que es el que la está pintando, para retratarla, y cómo está presente con esa delicadeza extraordinaria que la convierte también en uno de los retratos más bellos de figuras femeninas, con una presencia además muy viva de esa interrogación. Es el momento también en el que Munch hace esas pinturas de la pubertad, ¿no?
que están presentes igualmente en este otro retrato, que es un homenaje a Velázquez, retrato en traje de máscaras o en traje que en este momento evidencia nuevamente la influencia de la moda del siglo XVII, porque vuelve a ser la infanta Margarita de Velázquez, como aparece la niña María Figueroa, una sobrina del conde de Romanones, hija del duque de Tobar, puesto que eran estas niñas del gran mundo las que de verdad se vestían de meninas en ese o de princesas o de infantas en ese momento, ¿no? Fíjense, Sotomayor también en este tipo de retrato infantil, muy influido por lo inglés en este caso, como esa gran arquitectura, esa manera muy elegante, esos tonos grisáceos y perlas de aparecer ante esas balaustradas, o Sargent, que nos muestra interiores burgueses de ese modo tan moderno, con el decoupage tan marcado, esa manera de introducirnos. Esto no lo vemos en los pintores españoles en los años 80, lo vemos en los pintores franceses, sí, y en un pintor como Sargent. Pero fíjense aquí cómo este es Robert Louis Stevenson, que participa también del interés en Velázquez, y su esposa al fondo, Fanny Osborne, con esa sensualidad a la derecha. Si se fijan, hay que fijarse un poco, ¿no? Bueno, realmente muy brevemente estos retratos de grupo que tenía de Sargent, donde esos ambientes velazqueños para él son enormemente interesantes, los pinta en Venecia. Esta es la familia Curtis, que tiene un palacio en Venecia en esos años. Es el gusto por el refinamiento máximo, por lo veneciano, pero también por lo velazqueño, que para Sargent es el epítome de la máxima belleza y del refinamiento, además, más singular, como más oculto, ¿no? Velázquez vive oculto en el Museo del Prado, apenas se conocen Velázquez fuera, y ahí lo descubren estos pintores. Y esas doncellas en espera, como son las hijas de Edward Darley Boyd, que estuvieron en el Prado hace unos años al lado de las meninas, nos muestran esta reflexión por parte de Sargent, que va a admirar también Sorolla, ¿no? Son unas figuras que de algún modo tienen la presencia ominosa del espacio y de los propios jarrones, ¿no? Son unas figuras que van a ser como símbolos de la infelicidad. Esa espera no se va a traducir en nada para ellas. Dos de ellas luego van a entrar en un manicomio y ninguna de las cuatro lleva una vida verdaderamente feliz. En el caso de Sorolla, también juega con esos ambientes sombríos, oscuros, en los retratos de sus hijos, como vemos aquí en este del Museo Sorolla, en la época más velazqueña. Aquí vemos un estado original del cuadro. Pero vemos cómo Sargent, al pintar madre e hija, está recurriendo a también un modo más sofisticado, podríamos pensar, de presentarlas, que Sorolla, que es más directo, nos presenta en este caso abuela y nieta, de un modo más podemos decir, más sincero, más inmediato, ¿no? Realmente aquí es el retrato de la abuela, de su suegra, junto con su suegro, un retrato verdaderamente franco, verdaderamente efusivo, que es una nota también que caracteriza a Sorolla frente a Sargent, esa efusividad. No hay la distancia que interpone Sargent con los modelos. Es cierto que eran retratos prácticamente de su familia, como vemos, basados también en una fotografía, o este que está en el museo, que está aquí, está en Valencia, en el Museo de Bellas Artes habitualmente, en donde vemos tres imágenes, Sorolla reflejada en el fondo. Hay una imagen pictórica, la niña Elena está dibujada al mismo tiempo por Joaquín, vemos la referencia a las meninas en la pose y en la presencia también del espejo, ¿no? Más aún en este, que es el retrato de la familia Benlliure, donde se ve al padre, Mariano Benlliure, recortado en el espejo, pero se ve en el fondo al propio Sorolla, los pies y el caballete de Sorolla, que está pintando eso. O sea, que hay una triple referencia, ¿no? Es un gusto por la repetición de espacios virtuales, espacios sugestivos, que da cuenta del interés de la obra de Velázquez en el artista. Y ven los detalles, muy brevemente. Y con este ya termino, que es casi el homenaje a Velázquez más perfecto, ¿no? La familia Errázuriz
realmente en este retrato Las Meninas está presente también el retrato del Gran Mundo. Fíjense cómo las actitudes son muy similares a las de Las Meninas, aquí lo vamos a ver. Fíjense cómo hay un enorme espacio al fondo, es un retrato sobrecogedor. Fíjense cómo también hay como un espacio vivido, ambiguo, misterioso, pero en cierto modo ominoso, y aquí se acerca Sargent también, el artista. Fíjense cómo Sargent pinta a la familia Marlborough con la figura de Vanderbilt, de Consuelo Vanderbilt, que es una figura de la aristocracia del dinero que se casa con la aristocracia de sangre, aunque se separan al año siguiente de hacer este retrato, y cómo, igual que, y con esto termino de verdad, igual que, me da pena dejar muchas cosas, pero bueno, no se puede. Igual que Sorolla pinta los retratos de la gran nobleza o de la gran burguesía española y se fija en Velázquez como el gran jefe de escuela, de la escuela española, y los vincula con una tradición de gran nobleza, de la máxima nobleza, como digo, en el mundo, del mismo modo Sargent, al hacer los retratos de la nobleza británica, aunque ahí aparezca la advenediza Consuelo Vanderbilt, que es americana, pero bueno, del mismo modo los suma a las galerías de retratos de los duques de Marlborough, por ejemplo, donde está Reynolds, que hace este extraordinario retrato que tiene muy presente Sargent cuando hace este otro. Fíjense cómo la primacía de la figura femenina, que aquí es tremenda, no solo por la personalidad arrolladora de Consuelo Vanderbilt frente a su marido, sino porque también está en el cuadro de Reynolds, y hay un homenaje muy explícito que hace realmente en este sentido Sargent, porque Sargent es el último escalón de una gran tradición de artistas británica, donde las familias nobiliares inglesas tienen retratos de Reynolds o de Gainsborough, luego retratos de Lawrence y luego retratos de Sargent. Es decir, varias generaciones de la familia están retratadas y viene a unirse con toda calidad y con todo el peso y toda la dignidad los retratos de Sargent, del mismo modo que los retratos de Sorolla vienen a reunirse también con esa referencia a Velázquez con los retratos anteriores. Lo que pasa es que Sorolla, y esto es lo más interesante, aplica el modelo velazqueño no solo para la familia Errázuriz de los chilenos enriquecidos o para otras familias como que representa en España, sino sobre todo para su propia familia y para las de sus amigos, Y en ese sentido la interiorización que hace de Velázquez es más relevante porque no son solo meros retratos de familia, sino que son retratos en los cuales el artista va a investigar también en esa relación con ese gran venero creativo de influencias que es Velázquez. Muchas gracias.